Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona, aquí en la televisión Canal 13 Canarias, nuestra televisión de cercanía y plural. Hoy vamos a hablar de lucha canaria y de poesía, y para eso vamos a la entradilla de la entrevista de hoy, que dice así: desde el terrero hasta el papel, desde el verso hasta la brega, hoy nos adentramos en el alma de Canarias, donde la lucha no solo se da en el cuerpo, sino también con la palabra. Salvador García Borito nos guía en este viaje entre la nobleza del luchador y la profundidad del poeta, porque aquí cada agarre tiene historia y cada estrofa memoria. Bienvenido, Borito. Salvador, gracias por estar aquí en Canal 13 Canarias. Salvador Sánchez García. Perdón, Sánchez García, Salvador Sánchez García. Gracias por la aclaración, Borito. ¿De dónde le viene el apodo? ¿Cómo nace? Pues si yo no tengo mala memoria, en mi época... ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene usted? 93. ¿Y qué hace para estar tan bien? ¿El gofio? Sí, y el cuido y la genética, la buena alimentación y el ejercicio suave que uno hace, caminar todos los días, en fin, estamos ahí. Bien, Borito, ¿dónde nace el apodo, caballero? Y entonces, en aquella época, no sé si hoy todavía, pues a los que se llamaban Salvador les decían Boro. Yo tenía, por ejemplo, un tío, hermano de mi madre, que era Salvador y le decían Boro. Y entonces yo imagino que por ahí a los salvadores Boro, y el diminutivo de Boro, Borito. Borito. Por ahí viene el tema. Muy bien. ¿Qué recuerdo guarda usted de su infancia en Galdar? Pues usted nació en Galdar. Los recuerdos míos en Galdar tienen que ser pocos, porque a esa edad, pues, ¿qué pensaba uno? Pues pensaba poco, pasarlo bien, entretenerse. Pero recuerdo, por ejemplo, que enfrente a donde vivía yo, pero un poquito más arriba, vivían las tías del célebre pintor Antonio Padrón. Enfrente, pero un poquito más arriba, por ejemplo. Qué bueno. Por ejemplo. Y por encima de donde vivía yo estaba el médico Martinón. Martinón, muy conocido. Y por debajo de mí había una señora que se le decían Fefita la Inglesa, que tenía un comercio. Y un poquito más abajo en la esquina, un árabe, que ya no me acuerdo el nombre, que más adelante se estableció en Triana. Y la plaza, y don Teodoro. Había frente a la plaza de Galdar, en una esquina, había un comercio de don Teodoro. Y me recuerdo lo que me decía mi gente, que una frase de él era: alguien iba a comprar, sí, y entonces alguien le decía que era caro o algo así, y dice, bueno, pues cuando otro no venda, vendo yo. Es una frase que se me quedó en la cabeza. Sí. ¿Cuál fue el momento que le hizo dedicarse a la lucha canaria? ¿Cómo empezó la lucha canaria? Pues mire cómo son las cosas. Resulta que mi abuelo, el notario de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador García Pérez, que vivía en la calle Reyes Católicos, pues era muy aficionado a la lucha canaria. Y particularmente era un admirador de Manuel Marrero Pollo de un lugar. Y entonces todos los domingos, o casi todos los domingos, iba a casa de su hija, mi madre, a tomarse un cafecito los domingos. Y como yo era mal estudiante, y estaba en una habitación encerrado, como sanción, como castigo, entonces mi abuelo iba, se tomaba el cafecito, hablaba con su hija, y ella decía: Pinito, deja ir al niño conmigo a las luchas. Y claro, mi madre, ¿qué le iba a decir? Claro, pues lo dejaba ir. Lo dejaba ir. Entonces, yo iba con mi abuelo a las luchas todos los domingos. Y entonces ahí, al yo admirar a aquella gente fuerte, no violenta, simple, sencilla, entonces aquello me agradó. Y entonces yo digo que con el transcurso del tiempo, pues así como la lucha me captó a mí, yo fui captado por la lucha. Y entonces yo, a partir de ese momento, pues empecé a pensar, caray, porque yo no podía. Y me acuerdo que un día, paseando por Triana, me encontré con un célebre luchador, y entonces le hice mi propuesta, mi decisión, y a partir de ahí empecé a luchar en el equipo Adargoma de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y cómo recuerda ese primer combate? No, el primero es imposible, porque estamos hablando del año 49. Aunque yo empecé a entrenar en el 48,
pero mi credencial es del 49. Claro, la primera vez que yo luché, son muchos años. ¿Y cuál ha sido su mayor inspiración dentro de la lucha canaria? ¿Inspiración en qué sentido? Que le haya causado huella algún luchador de su época. Ah, hombre, de mi época pues había un luchador que era fantástico, que era Orlando Sánchez, el Estudiante. Había otro, José Pulido Ascanio Camurrita, que era fantástico. Y después en las categorías de fortaleza, pues estamos hablando de Abel Cárdenas, de Hermenegildo Ramírez. En Tenerife, pues el Pollo de las Mercedes, el Pollo de Naranjo, etcétera, 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 etcétera. ¿Y con Celestino Reyes, en el 59? Porque usted trae aquí una ilustración bastante bonita. Sí. Salvador Sánchez Borito siguiendo su lucha frente a Celestino Reyes en Isora, el Hierro. El Hierro, sí. Resulta que yo estuve en Venezuela. Y entonces, al venir de Venezuela, yo en Venezuela hice una amistad con Mauro Machín, un compañero de lucha canaria que era herreño. Y entonces cuando yo regresé de Venezuela, ya él estaba en su casa. Y entonces pues fui a su casa, estuve en su casa, y que por aquella época coincidió que un equipo de Tenerife fue a luchar en el Hierro. Entonces yo luché en el equipo del Hierro. Y en esa luchada pues tuve la suerte de ese momento. Y entonces un fotógrafo herreño, Ayala, fue el que captó la imagen. La imagen. Y posteriormente esto es un dibujo de Manolo Cardona, que basado en esa fotografía original, hizo ese dibujo precioso. ¿Y qué valores transmite hoy la lucha canaria? O sea, la lucha canaria hoy ha sido... Hay una serie de diferencias entre antes y ahora. No, los valores de la lucha canaria, de antes, de ahora y después, son la no violencia, el respeto, el arte, el compañerismo, la no violencia, si no lo dije, sí, lo dije, lo dijo primero. Ahí está el foco esencial de las características de la lucha canaria. ¿Y cuál ha sido el rival que más le ha exigido en su carrera? El rival más como yo fui un luchador, siempre digo, de la media, porque hablamos de luchadores de arriba, de la media y de abajo. Como yo he sido siempre un luchador de la media, a veces subió... luchador de la media, ¿qué significa? Pues, como en cualquier actividad, hay un actor de cine superior, hay un actor de cine de nivel medio y un actor de cine que está empezando o no tiene mucha categoría. Más o menos esa es la valoración. Entonces hay luchadores superiores, súper destacados, hay luchadores destacados pero no tanto, y otros menos destacados. Pero eso no quiere decir, ojo, no quiere decir por lo siguiente, no es tan inflexible esa situación, porque hay un verso de la lucha canaria que dice, el grande perdió y el chico ganó, y se suele ver con frecuencia, no es todos los días, pero es habitual que un luchador aparentemente inferior a otro, ese inferior gane muchas veces, no siempre, pero y esas partes de la lucha. ¿Por qué? Porque la capacidad, la inteligencia, la astucia, la frialdad, el autodominio, todas estas cosas, a lo mejor son positivas respecto a otro que no está en posesión de ellas o está en menos posesión. Entonces, ahí, y claro, como el entrenamiento es un entrenamiento serio, constante, pues ese aparentemente pequeño está muy bien preparado y es muy despierto. Y entonces esas posibilidades logran derribar montañas. ¿Y qué condiciones físicas se exigen a un luchador para ser...? No, un luchador es un ser humano. Un ser humano, sí. Un ser humano. Entonces ese ser humano pues es captado por alguien o por sí mismo y empieza a luchar, y entonces pues recibe información, él se preocupa en leer, en estudiar, leer libros, la alimentación, buena, mala, regular, dormir, etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí
se va produciendo lo que será el día de mañana, pues un luchador. ¿Y las chicas hoy en día, Borito? ¿Las chicas hoy en día que...? No, con las chicas es exactamente lo mismo. En su época no había, evidentemente. En mi época, yo le dije antes que en uno de mis libros, del año, no sé si de 1987 por ahí, incluí yo 4 o 5 páginas dedicadas a las mujeres, incluso con fotografías de los equipos de aquella época y de algunos luchadores célebres en aquella época. Entonces, claro, afortunadamente, de esa época ahora, con intervalos, en este momento la cuestión está bastante desarrollada y las chicas, las mujeres, pues están desarrollando una labor interesante y positiva. ¿Hay inconveniente en que la mujer practique la lucha canaria hoy en día? O sea, antes ¿por qué? Porque era un deporte masculino. No, es posible, un abandono, no era ya yo dejo ese recado, lo dejo yo en ese libro mío. Sí. La poca atención que se tenía. Hoy afortunadamente pues están las mentes más abiertas, hay más posibilidades. Las mismas mujeres pues también han sido más exigentes y entonces pues va desarrollándose en un nivel, vamos, como es un deporte no violento. Una cosa que yo, por cierto, una cosa que yo siempre he pensado, no, me parece que no lo he escrito, es que yo pienso todavía que una característica que podía ser definitoria de la mujer en la lucha canaria es que aportara como más arte, como más belleza, olvidándose de las luchas en las que había que vencer al contrario e ir con él al suelo. No, un poco como si fuera algo de danza, con la preparación física adecuada, pero que aportara más al arte, a la belleza, un plan danza, que quizás sea una cosa un poco teórica mía o fantástica o irreal, pero yo lo concibo así, un poco más artista. Un poco más dinámica. Sí. Y en Canarias hay unas islas que destacan más que otras en cuestión de luchadores. El Hierro parece que siempre ha destacado un poco más de... Y Fuerteventura. Fuerteventura también, sí. Y Lanzarote, para qué decir. Y Tenerife, no hablemos. ¿Y La Palma? Y La Palma también, siempre. Sí. O sea, en todas las islas en las que se practica lucha, pues, y se mantiene la actividad con grandeza, con atención. Sí, yo creo que sí. Ha habido épocas históricas que no, pero ya le digo, en la actualidad todas las islas tienen un buen desarrollo del deporte tradicional nuestro. Le digo una cosa al calor de esto. ¿Sabe usted cuál es mi identidad léxica en la lucha canaria? No. Conocerla, hacerla propia, practicarla, amarla, defenderla y difundirla. Esta es mi identidad léxica que yo cada vez que puedo, pues pese a que es mi identidad léxica, intento transmitirla para que todos los luchadores sean capaces de asumirla. No, lucha, no. Porque además la lucha canaria es una tradición, es un arte, es algo que nos implica a nosotros directamente como canarios, que ha tenido resonantes éxitos internacionales, no todos aquellos que podría. Mire, año 1954, ¿usted había nacido? No. 1954, publico un artículo en el periódico, creo que en La Provincia, que se titulaba "Es necesario extender los límites de la lucha canaria". Y en síntesis, ¿qué decía yo allí? Primero, en las islas correspondientes, en muchas de las cuales en ciertos pueblos y ciudades no había. Luego de las islas, trasladarla a la península en base a las casas, hogares canarios que existan, y de ahí a los países de América Latina, donde tradicionalmente se ha practicado, Venezuela, Cuba, México, etc. Sí. Y como último, cuando esto se consiga,
la finalidad última, ¿cuál sería? La constitución, la creación de la Federación Internacional de Luchas Tradicionales. ¿Por qué? Porque en todo el mundo existen luchas tradicionales. Entonces, se crearía a base de, y claro, como participar en Olimpiadas, pues requiere unos requisitos que están ya establecidos por el COI, entonces se constituye la Federación Internacional de Luchas Tradicionales, empiezan las competiciones entre todas ellas y con antelación a la celebración de una Olimpiada, los 4 años previos, en esas luchas internacionales, aquella modalidad que resulte vencedora en esos 4 años anteriores, esa sería la modalidad que podría asistir a la Olimpiada. Siempre que se cumplan los requisitos que creo que en aquella época eran para que fuese considerada por el COI, que se practicara en 4 continentes, parece, y en 74 países. O sea, si esto se consigue, se constituye la Federación Internacional y aquella que destaque más previa a las Olimpiadas, esa sería, y ahí hay una oportunidad para la lucha canaria. ¿Se ha hecho algo en ese sentido? Casi nada. Una luchita ahora con Corea del Sur, al año siguiente otra por el estilo. No. Hoy con las facilidades que hay de comunicaciones, claro, con todo el mundo. Pero esa es una idea que yo no veré realizada, pero la expando, la digo, insisto en ella. Y otro tema importante, ¿por qué se le negó a usted la credencial? Coméntenos, Borito. Yo no puedo saberlo. Como la federación, el equipo hizo la gestión y no obtuvo respuestas escritas, sino parece que les dijeron que si tal, que si la asamblea no se reunía o que ya habían hecho esa solicitud para otro y no había prosperado, pero un escrito respondiendo al escrito que hizo el equipo originario, no hay. Pues, y yo me pregunto, en este caso, la Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria no tiene en su archivo todo el historial de lucha canaria de cada uno, sobre todo de los viejos. Entonces, si tiene el historial, pues, ¿cuál es la razón? ¿Usted no va ahora a ver ninguna luchada? A partir de esa negativa no ha vuelto. ¿Hace cuándo? ¿Hace cuánto? ¿2 años? Hace por lo menos 2 años. 2 años. Fue tal la desilusión, la tristeza, que yo dije, pero ¿será posible? Con 92 años, con 75 ininterrumpidos, y esta es la última publicación, con difusión internacional, pues no sé. Entonces eso me produjo tal desilusión que no, de vez en cuando lo veo en la televisión, tampoco con frecuencia. Lucha Canaria, Nonalogía, Viva, Salvador Sánchez. Sí, esa es mi última publicación del año pasado, que recojo tanto alguna cosa que ya estaba publicada, como por ejemplo el primer capítulo de esa publicación, pues se refiere a valores de la lucha canaria, que ese concepto, así de modo abstracto se dice, yo mismo lo digo, pero así de ese modo hay compendiado como está ahí. Sí. Creo que es la primera vez ¿Y en Cuba, su experiencia en Cuba, cómo fue? Pues mi experiencia en Cuba fue magnífica, porque resulta que en el año 1988 ya se empezaba a hacer aquí publicidad previa a los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. Bien, entonces yo en 1988, creo que fue en Canarias 7, inserté un trabajo que titulé Hacia Cuba 92. ¿Por qué? Porque en el 92 se cumplían 150 años de una serie de luchadas que se hizo en Matanzas. En Cuba. En Cuba. Entonces yo, con 5 años de antelación a la Olimpiada, hice un proyecto, no solo dije,
sino hice un proyecto total para que las instituciones correspondientes pues lo asumieran en todo o en parte y ellas celebraran eso allá. Mutis por el foro. Mutis por el foro. Durante 5 años no hicieron nada para celebrar esos años de celebración de una luchada matanza. Bueno, tal es así que yo como una vez prevé, al final del artículo decía, si yo estuviera en el poder político, entonces, pasados 5 años, nadie hizo nada, y entonces, como yo tenía un proyecto que está publicado, hice lo posible y conseguí que el entonces director general de deportes o un cargo superior, no me acuerdo, del gobierno de Canarias, Aniceto Rodríguez de Fuerteventura, me concedió una autorización, dijésemos un poder, para que yo pudiese desarrollar una labor de difusión de la lucha canaria. El gobierno canario, me parece, que afrontó el gasto de ida y vuelta, y los cubanos afrontaron los gastos de estancia. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. En primer lugar, la primera ida fue en 1992. Sí. Que entonces aproveché a un amigo de aquí, me hizo una escultura de lucha canaria, y entonces la llevé ya como obsequio de esos 150 años. Y la regalé en Matanzas durante un acto que se hizo con ese motivo, y imagino que la tendrán hoy en algún sitio puesta. Y en una de mis publicaciones reproduzco yo la imagen de esa escultura. Ese fue un dato, por ejemplo, ¿no? Pero lo esencial fue que en el año 92, del año 92, esto es una síntesis pequeña, pero más adelante, juraría que en el 94, fui otra vez, y en este caso, en el 92, el 94, sí. Fui a Santi Espíritu, provincia, región de Santi Espíritu. Pero antes de Santi Espíritu, resulta que fui a Cabaiguán, que es considerada por los cubanos por los canarios allí residentes, como la capital canaria de Cuba, Cabaiguán. Entonces en Cabaiguán impartí un curso a niños, con equipajes que llevé desde aquí, que habían sido un obsequio de la Caja de Ahorros para un proyecto que teníamos en la universidad. Y entonces, como aquello no prosperó, por cuestiones ahora que no procede, entonces esos equipajes los llevé yo a Cuba y se los regalé a los niños, y en una de mis publicaciones hay una fotografía en la que están todos los niños con ese equipaje. Entonces ahí hice yo una difusión, unas enseñanzas de la lucha canaria a niños. Bien. Pero con posterioridad, un señor que vio esa participación mía en Cabaiguán, se animó, le gustó e hizo una solicitud. Y entonces esa solicitud dio como consecuencia que yo fuera a Santi Espíritu, donde este señor había hecho la solicitud, y le impartiera un curso al equipo que ya existía de jóvenes de lucha canaria, en Santi Espíritu capital, porque Cabaiguán pertenece a Santi Espíritu, pero Santi Espíritu es la capital. Y entonces resulta que cuando yo impartí ese curso, pues hablando con los luchadores, les dije, vamos a ver, ya habían luchado con anterioridad, poco antes de recibir el curso, habían luchado con un equipo de Cienfuegos que estaba adoctrinado por universitarios de aquí. Adoctrinado. Sí.
Y resulta que cuando yo les pregunté, y habían perdido por 12 a 6. Entonces yo les pregunté, vamos a ver, díganme ustedes qué hicieron, en qué se equivocaron, que yo lo deduciré, cómo eran los contrarios. Pum, 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 pum. Bien. Entonces yo les informé y puse en práctica cuál era la medicina adecuada para cambiar el resultado. Bien, pues entonces resulta que así como Cienfuegos poco antes, a lo mejor un mes antes, había ganado 12 a 6, en este caso Santi Espíritu ganó 12 a 5 y se quedó campeona de Cuba. Muy bien, o sea que aplicaron exactamente, su enseñanza, su sabiduría. Borito. Y después, aparte de esto, después también estuve en Holguín, que también hice un curso en el departamento respondiente de la universidad. Y para no molestarle más, la primera vez que yo fui a Cuba, en el 92, alguien en la televisión me hizo una entrevista. Y esa entrevista la captó el rector general del ¿cómo se llama? Instituto Científico de Cultura Física, que se llamaba el doctor Antonio Pozas Ramos. Captó la entrevista. Entonces establece contacto conmigo y me sugiere que por qué yo no le daba unas clases a los jóvenes en aquella época no era una universidad, se llamaba, como le decía antes, Instituto Científico de Cultura Física. Le digo, sí, como no, encantado. Entonces me propuso que les impartiera 3 cursos a estudiantes y a profesores. Entonces, después, algunos días después, o no sé cuándo, le pareció que 3 clases eran mucho y lo redujo a 2. Bueno, yo fui allá, he impartido 2 clases con plenitud y en fin. Y aquí estamos. Y Borito, ahora el tema de la poesía. ¿Qué le lleva usted a escribir poesía? ¿Cómo surgió este tema? Porque una cosa es la brega y otra cosa es la poesía. Yo pienso que más o menos los escritores todos estarán en esa línea, creo. Yo leo. Y un día me pregunto, ¿y por qué yo no soy capaz? Vamos a intentarlo. Y entonces empecé y tengo 25 publicaciones hasta la fecha de poesía. Entonces, por ejemplo, fíjese, que yo siempre recurro a esto porque la memoria, no sé por qué, me lo conserva. En el año 1962, creo que fue, publiqué yo mi librito titulado La flecha en el camino, el camino que empezaba de mi poesía. Y entonces, si no me equivoco, creo que no, el primer poema se titulaba ¿Por qué? Interrogante, ¿por qué? Y lo memorizo hasta la fecha, me parece. ¿Y qué decía ese poema? 1962. ¿Por qué llevo esta sangre incontenible? ¿Por qué llevo este canto, tanto tiempo almacenado, a flor de labios y a flor de pensamiento? ¿Por qué llevo estos ojos que no pueden cerrarse a lo que veo? ¿Por qué llevo este ser tan solo que me pesa, si no es la soledad lo que me anima? En cada hora. ¿Por qué amanece en mi isla cada día y yo sigo en la penumbra, amando la luz más que cualquiera? En cada hora, en cada ser, en cada todo, aparece un porqué que me aniquila y no lo busco, lo encuentro en cada día. 1962, Madre mía, qué memoria tiene usted, Borito. Mi primera publicación. Y Periplo. Periplo es la última. La última, ¿no? de ahora, del fin del 24. Sí, y otra cosa importante, el tema este de galderense, porque realmente el gentilicio es galdense, ¿no? Galderense, ¿por qué? Galdarense. Galdarense. Primero, porque es más eufónico. Segundo, porque el acento... Tiene 4 sílabas. Galdarense. 4 sílabas, más pegadiza. Claro, y más eufónico, suena más. Por ejemplo, la palabra galdense parece una cosa
tenue, ¿sabe? Galdense. Yo soy galdarense. Me parece que con esa palabra... Más llamativa. Más llamativa, Sí, más llamativa, sí, más fonéticamente parece que llama la atención. Exactamente. Entonces, Galdense llama galdarense, exactamente, exactamente. Entonces, la aspiración mía última, explicando ahí lo que explico, pues es lo que yo le dije antes, que algún día los canarios, los de Galdar en primer lugar, y los canarios en general, ciudadanos, políticos, deportistas, etcétera, 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 la asuman como propia, la utilicen, y entonces cuando eso ocurra, pues un grupo de personas X Sí. sean capaces de escribir a la Real Academia de la Lengua Española una carta en el sentido, por tal, desearíamos que esta palabra fuese incorporada al diccionario de la Real Academia, sin perjuicio de que otras sinónimas también Sí. estén en el diccionario. ¿Lo conseguiré? Yo creo que no, pero como yo soy hombre de lucha Bueno, y no me doy nunca por perdido, por intentarlo que no quede. Y ya para finalizar, Borito, la ciudad de Galdar, ¿cómo ha evolucionado de... Galdar desde cuando yo era un niño a la fecha, pues ha Madre evolucionado. mía, Galdar está Galdar- apoteósica, no sé si es que debido a... No, es debido esencialmente pues a que los ayuntamientos en el transcurso del tiempo y sobre todo los últimos miembros del de la ayuntamiento, corporación. pues han hecho una labor positiva, en tanto que se ve el progreso continuo. Y usted ve a cada momento en la prensa, en la televisión, en Galdar, actividades de Galdar, de esto, del otro, de cultura, de arte. Está muy viva Galdar. Exactamente. Galdar. Entonces, está claro que quienes gobiernan Galdar, quienes la están gobernando, con el alcalde a la cabeza, pues han sido los principales motivadores de ese ascenso de mi ciudad natal. Muy bien. Mi ciudad natal. Y para finalizar, Borito, ¿cómo le gustaría que le recordasen el día de mañana? Mire, yo siempre tengo una frase que no sé si es mía o copiada, que yo a algunos amigos les pregunto, a ver, ¿quieres decirme en qué consiste la verdadera inmortalidad del ser humano? Claro, la gente se queda así un poco dudosa, ¿sabes? Algunos dicen alguna cosa, otros aciertan, la mayoría no aciertan, y yo le digo, eso consiste en permanecer en la mente de los demás. Pues ya está. Permanecer en la mente de los demás. Pues así será, caballero, pues... Esa es su pensamiento, su idea. Un autor, cualquiera que sea, un pintor, un escultor. Yo ahora, por ejemplo, me acuerdo de Antonio Padrón. Antonio Padrón, sí. ¿Y por qué me acuerdo? Para mí, esa es la inmortalidad de Antonio Padrón, que yo lo retenga y otro, para mí. Pues nada, pues muchísimas gracias, Borito, por estar aquí hoy aquí en Nada. Canal 13 y mucha suerte y mucha salud, que lo Sí. ve usted muy bien a pesar de la edad que tiene. Salud y suerte en lo que usted emprenda. Gracias por estar aquí. Nada. Le pedimos a Salvador Sánchez Borito hoy aquí que ha En estado absoluto. en Canal 13 Canarias comentándonos muchos aspectos, sobre todo de la lucha canaria y de la poesía. Pues recordar también que esta entrevista es también visualizada en nuestras redes sociales y un saludo muy afectuoso para los vecinos y vecinas de la comarca norte de nuestra isla Gran Canaria, de Tagaete, Galdar, Santa María de Guía, Arucas, Teror. Pues todos ellos, muchas gracias por seguirnos aquí en Canal 13 Canarias, nuestra televisión para todos y donde todos estamos presentes. Gracias.